Hola amigos, como pueden ver en el título, hoy vamos a estar hablando acerca de mi servicio favorito de Amazon Web Services, que es el servicio Lambda. Es el servicio que yo recomiendo a la mayoría de las empresas que utilicen, sobre todo cuando quieren sacar un producto rápido al mercado, y es uno de los servicios más utilizados por las características que tiene. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué es Lambda, sus características, vamos a ver ejemplos prácticos y cómo podemos sacarle el máximo provecho. Así que no se lo pierdan, comenzamos. Y bueno, vamos a empezar desde el inicio, vamos a ver qué cosa es Lambda, y para eso primeramente vamos a ir hacia la consola de Amazon Web Services. Abren su cuenta de Amazon, que si no tienen una cuenta la pueden crear en menos de 5 minutos. Yo tengo un video al respecto, y una vez que estén aquí adentro, ustedes van a ir acá arriba y escribir Lambda. Y aquí vamos a entrar dentro de este servicio, que como su descripción dice aquí, podemos ver que dice ejecutar código sin pensar en servidores. Y ustedes van a ver que este servicio efectivamente nos va a permitir eso, nos va a permitir a nosotros ejecutar código, que podemos hacer un montón de cosas, ustedes saben, con código, y sin tener que nosotros pensar en manejar ni administrar servidores. Esto se los voy a explicar un poquito más después, pero bueno, una vez que estamos dentro de este servicio, vamos aquí a donde dice funciones y vamos a crear nuestra primera función Lambda. Una vez que estamos aquí, ustedes van a ver que nosotros podemos crear una función. Y ustedes van a ver que lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre. Yo en este caso le voy a poner citas célebres, porque vamos a crearnos una función que nosotros vamos a consumir una API que nos va a traer citas de personajes célebres, y vamos a utilizar otra API para traducir esas citas de inglés hacia español. Así que ustedes van a ver que va a ser algo interesante lo que vamos a estar haciendo. Entonces, acá ponen un nombre y después van a elegir el runtime. El runtime es el código de esta función que ustedes van a hacer, en qué ambiente se va a ejecutar. Porque Lambda funciona de esta manera. Lambda es un servicio que nosotros le vamos a dar un código, como les decía, una función, y Lambda nos va a poner a nosotros esa función a ejecutarse dentro de un ambiente, que en este caso yo voy a escoger Node.js. Entonces, por acá nosotros tenemos Node, pero también podríamos haber elegido .NET, Go, Java, Python, Ruby, o incluso una custom runtime, que ustedes pueden crearse una runtime propia con el lenguaje de programación que ustedes quieran. Puede ser C++, Rust o el que sea. O además también tienen otras opciones aquí. Otra opción puede ser que pueden utilizar un blueprint, que vendría siendo algunos ejemplos que ya tiene hecho Amazon, que nosotros lo podemos utilizar para jugar con la función Lambda y para probar algunas cositas que ellos tienen ya hechas aquí de ejemplo. O podemos incluso utilizar containers. Un container, ustedes pueden aquí meterle un ambiente con todas las características específicas que ustedes necesiten. Pero en este caso vamos a empezar desde cero y vamos a elegir Node 18. Ahora, nosotros aquí tenemos otras opciones que se las voy a mostrar más adelante. De momento solamente vamos a darle crear función. Ahora, una vez que ya entramos aquí a la función, ustedes van a ver que lo que tenemos acá abajo es algo tan fácil como una función en sí. Y esa función es un código que está escrito con Node.js, que fue el runtime que nosotros escogimos para este caso específico. Si hubieran escogido .NET o lo que sea, fuera diferente el código, por supuesto. Y entonces aquí nosotros podemos escribir todo tipo de código que se escribe con Node.js. Ahora, este código, ¿cómo nosotros lo escribimos? Nosotros podemos utilizar este editor que nos provee Amazon Web Services, que es aquí como embebido, que podemos aquí entonces jugar y escribir un poquito de código, pero en la vida real casi siempre vamos a estar utilizando Visual Studio Code y vamos a escribir nuestro código desde nuestro editor y lo vamos a comprimir y lo podemos subir hacia acá como un archivo zip, o lo podemos subir hacia S3 y referenciarlo desde aquí, desde Lambda. Es lo que normalmente se hace con herramientas que automáticamente de hecho hacen esto, que eso se lo voy a mostrar después en otros videos, el tema de Infrastructure as Code y todo ese tema. Pero de momento vamos a escribir el código aquí. Aquí entonces podemos escribir todo tipo de código que se puede escribir con Node.js. Podemos importar los módulos de Node, por ejemplo. Podemos importar el módulo File System, o podemos importar incluso el módulo HTTP si queremos hacer peticiones HTTP o HTTPS. Todo lo que se puede hacer con Node prácticamente se puede hacer aquí dentro del servicio Lambda. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ejecutar este código? Bueno, para eso están lo que se le llaman los triggers. Y ustedes van a ver aquí que Lambda se integra prácticamente con un montón de servicios de Amazon Web Services, y por eso es que es mi servicio favorito. Aparte que es muy fácil de usar, se integra prácticamente con todo. Ustedes pueden ver acá que pueden escoger una fuente
que puede ser API Gateway, si ustedes quieren crearse una API, que es como una URL, que cuando ustedes usen esa URL van a ejecutar esta lambda. O pueden utilizar un balanceador de carga, pueden utilizar dispositivos IoT, CloudFront, S3 también, por ejemplo. Ustedes pueden, cuando ustedes suban una imagen a un bucket de S3, automáticamente decir que se ejecute una función lambda y que agarre esa imagen y haga otras versiones de esa imagen en versiones más comprimidas o lo que sea. Un montón de cosas se pueden hacer con servicios de Amazon e incluso servicios externos, gracias a Amazon Event Bridge. Event Bridge es uno de los triggers más poderosos también que tiene esto. Ustedes van a ver que con Event Bridge ustedes pueden crearse reglas que pueden ser que se ejecute la función lambda con un cron time, que es que, por ejemplo, que todos los días por la mañana se ejecute la función lambda que va a evaluar el clima o lo que sea, y ustedes lo pueden hacer con un cron, o pueden utilizar un patrón, que esto prácticamente ustedes pueden escuchar todos los eventos que ocurran dentro de Amazon Web Service o incluso desde servicios de terceros, y pueden ejecutar una función lambda en respuesta a ese evento. Pero bueno, son un montón de cosas que se pueden hacer, pero nosotros para probar la lambda vamos a venir aquí a donde dice test y vamos a crearnos una prueba para no tener que integrarlo con otro servicio, ya que este video lo vamos a enfocar en lambda específicamente. Vamos a probar nuestra lambda. Desde acá nosotros vamos a crearnos un evento, porque como pueden ver aquí en el código, lo que nosotros vamos a recibir desde cualquiera de esos servicios va a ser un evento, y ese evento es el que va a llegar la información que se va a llegar desde ese servicio que se está invocando la lambda. Entonces este evento vamos a ver qué información tiene. Ustedes se pueden crear un evento aquí, por ejemplo, de prueba, y aquí nosotros podríamos escoger entre varias plantillas. Por ejemplo, si el evento viene desde API Gateway, que es una API, es una URL, en ese caso el evento tendría una forma parecida a esta. En este caso, como es de prueba, nosotros podemos cambiar aquí todo lo que nosotros querramos, el path, el HTTP method, etcétera, etcétera. Entonces eso vendría siendo el evento. Entonces vamos a dejar estas opciones que están aquí por defecto, después las vamos a modificar. Le voy a dar save y le voy a dar test. Y vemos que aquí arriba nos va a aparecer el resultado de la invocación de esa función. Entonces vemos que se invocó la función y este fue el resultado que nosotros obtuvimos. Además del resultado, aquí vemos otra información como que la duración que se demoró en inicializarse esta función, el tiempo que nosotros vamos a pagar por la ejecución de la función, la cantidad de memoria que se usó y otro montón de cosas interesantes. Entonces, veamos que ahora yo quiero que se entienda bien cómo funciona todo esto. Hasta ahora entonces nosotros vimos que nosotros tenemos una función que se va a ejecutar en un ambiente de Node.js. Ahora, ¿quién es el que ejecuta esta función? Dijimos que eran varios triggers. Puede ser API Gateway, Event Bridge, incluso puede ser S3, DynamoDB, un montón de triggers que pueden lanzar eventos. Entonces, cuando se lanza un evento, es que la función lambda se va a ejecutar. Ahora, aquí lambda funciona de la siguiente manera. Cuando llega un evento a la función lambda, en ese momento lambda va a agarrar y va a crear un ambiente en un servidor web. Va a agarrar un servidor web que está con el sistema operativo Linux, como casi todos los servidores web del mundo. Entonces a ese servidor web le va a instalar Node.js, le va a descargar tu código fuente y lo va a configurar de forma tal de que cuando llegue una petición él pueda responder con una respuesta. Y de esa manera funciona este tema. Entonces cuando llega un evento aquí de API Gateway, lambda va a aprovisionar o a crear un servidor con todas las características y con tu código fuente para responder a dicho evento. Y quiero que noten acá es que aquí dice el tiempo que duró en inicializarse ese servidor web. Duró 167 milisegundos y el tiempo que se ejecutó tu código en sí fue 16 milisegundos. Algo importante que tenemos que saber es que nosotros siempre vamos a pagar solamente por el tiempo en que se está ejecutando nuestro código fuente. Veamos acá, yo voy a demostrarles cómo funciona esto. Acá nosotros podríamos, por ejemplo, tener una línea de tiempo, voy a poner aquí. E imagínense entonces que ahora llegó la primera petición. Llegó la petición número 1 o el primer evento. ¿Qué es lo que hace lambda? Lambda va a agarrar y va a crear un servidor que lo va a inicializar. Ese tiempo que se va a inicializar es lo que se le conoce como el call start, que es el tiempo que se va a demorar en crear ese servidor web para responder a los eventos. Después que ya se creó el servidor web, entonces vamos a tener la opción de invocar el código fuente en sí.
Pero nosotros, por este tiempo que se está creando el servidor, no vamos a pagarle nada a Amazon. Nosotros solamente le vamos a pagar a Amazon por el tiempo en que se está invocando nuestra función. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa importante es que si llegan dos peticiones en simultáneo, imagínense que llegaron dos eventos en vez de llegar uno en simultáneo, porque tenemos muchos usuarios, bueno, en ese caso se va a crear de nuevo otro servidor y se va a invocar la función, que puede tener un tiempo menor o mayor en invocar o incluso en crear el servidor. Y de esa manera, cada vez que lleguen varias peticiones, se van a crear nuevos servidores web. Y entonces vamos a experimentar también lo que se le conoce como el cold start, que es este tiempecito ahí, esos milisegundos, que se demora en crearse tu servidor web y en instalar tu código fuente. Por eso es importante que el código que nosotros escribamos sea lo más pequeño posible, que no nos instalemos un montón de librerías como Express o librerías de estas que son muy pesadas, sino que tengamos un código pequeño, que ese tiempo en inicializar el servidor sea lo más rápido posible. Pero algo que también es súper poderoso con esto es que, fíjense, ahora si yo vuelvo a invocar esta lambda, vamos a probar esto de nuevo, vamos a venir aquí, le vamos a dar test. Vean que ahora el tiempo de inicialización son 183 milisegundos, pero si la vuelvo a ejecutar, el tiempo de inicialización no existe. Y esto es lo que se le conoce como un warm start. Ahora el servidor no se inicializó en frío, sino que se inicializó en caliente. ¿Y cómo funciona este tema? El tema es que después de que se termine de ejecutar tu función, este servidor que se creó aquí en este paso no se va a apagar directamente, sino que se va a dejar en lo que se le conoce como idle o inactivo, y Amazon va a dejarlo por un par de minutos ahí inactivo por si llega otra petición. Y en el caso de que llegue otra petición, entonces llegó ahora la petición número 4, por ejemplo, lo que hace Lambda es reutilizar ese servidor que está ahí inactivo esperando porque lleguen nuevas peticiones. Y eso es uno de los conceptos interesantes de esto. El tema del cold start solamente pasa si nosotros no tenemos ningún servidor por ahí inactivo. En caso que haya un servidor inactivo, pues Amazon los va a reutilizar. Y Amazon deja los servidores inactivos por un tiempo después de que se hayan usado. Y otro concepto importante es que nunca el mismo servidor se va a utilizar para dos eventos al mismo tiempo. Jamás. Siempre un solo servidor va a responder a un solo evento. Y eso es algo súper importante aquí, porque nos facilita a nosotros un montón la vida, porque nosotros no tenemos que pensar de que si el servidor se cayó por cualquier situación, se rompió el servidor, tenemos que ir a arreglarlo. No, el servidor se utiliza para un evento, en caso que haya un error o que haya lo que sea, es con ese evento en específico. Eso no repercute en el resto de los eventos. Todos los eventos que se ejecuten en paralelo se van a crear nuevos servidores. Y otra cosa interesante de acá es que podemos venir aquí en el servicio Lambda, en este dashboard, podemos ver que cuál es la cantidad máxima de servidores que yo puedo crear o que puedo tener en mi cuenta de Amazon Web Service. Casi siempre por defecto son 1000, que esto se comparte entre todas las funciones Lambda que ustedes tengan. La cantidad de funciones Lambda que vamos a poder tener ejecutándose concurrentemente, en mi caso van a ser de 400. Pero este límite se puede incrementar simplemente con venir acá hacia cuota. Buscamos aquí Lambda. Y aquí nosotros vemos que el tema ese de los 400 que tengo yo de límite de Concurrent Execution, yo puedo requerir que se incremente al número que yo estime conveniente. Pero está muy bueno tener siempre un límite para que nosotros, si tenemos 1 millón de peticiones por lo que sea, no tengamos que pagar tanto dinero porque estamos empezando solamente a probar nuestro servicio. En el caso de que alguien llegue y ejecute esto concurrentemente, lleguen más de 400 eventos al mismo tiempo, lo que va a hacer el servicio Lambda es retornar hacia atrás un error 429, que significa too many requests. Y en ese caso el usuario va a tener que esperar un poquito más de tiempo para repetir la petición al servidor, porque en ese caso el servicio va a estar a tope de la cantidad de lambdas que pueden ejecutarse concurrentemente. Ahora vamos a ver otros temas que están bien interesantes. Veamos aquí en funciones, vamos a entrar a nuestra función y vamos a entrar aquí a la parte de configuración. Y veamos que aquí en configuración, en General Configuration, nosotros tenemos opciones de lo que nosotros podemos configurar de nuestro servidor. Este servidor va a tener estas características. Nosotros podemos configurarle la cantidad de memoria RAM que va a tener ese servidor. La cantidad de memoria RAM que ustedes pueden reservar para su servidor varía entre 128 MB
y 10.240 megabytes, que serían 10 gigabytes. Pero lo interesante de la memoria RAM es que es proporcional a la cantidad de CPU. La CPU, aquí ustedes no pueden elegir la CPU que ustedes quieren, como si podrían, por ejemplo, en servicios como EC2. En este caso, ustedes solamente pueden configurar la memoria RAM y la CPU va a ser proporcional a esa cantidad de memoria RAM. Por lo tanto, a veces es conveniente incrementar la cantidad de memoria RAM. Por ejemplo, 3000 megabytes podría hacer que en lugar de ustedes tener una virtual CPU, ustedes van a tener en este caso 2 CPUs virtuales y puede hacer que tu función se ejecute mucho más rápido. Aunque ustedes lo que necesiten de RAM sean 200 megabytes, es conveniente a veces como que incrementar la cantidad de memoria RAM solamente porque se va a incrementar también la cantidad de potencia que van a tener de CPU e incluso la cantidad de potencia de red también que van a tener. Pero si ustedes incrementan la cantidad de memoria RAM, pues también se va a incrementar el precio. Pero bueno, esto también hay que jugar con eso porque se incrementa el precio, pero al mismo tiempo si tienen mayor poder puede que se reduzca el tiempo que se va a ejecutar tu código, por lo tanto al mismo tiempo puede que estés reduciendo el precio total porque el precio se calcula por la duración y la cantidad de memoria RAM que ustedes reserven en su función lambda. Así que tienen que tener como un equilibrio ahí para que esto funcione correctamente. Y además lo otro que pueden configurar acá es el Ephemeral Storage, que es la cantidad de almacenamiento que puede ir entre 512 MB y 10 GB. Y en este caso, este almacenamiento ustedes lo pueden utilizar aquí. Va a estar montado en /tmp, que es como los archivos temporales de Linux. Ahí ustedes pueden guardar todos los archivos que ustedes quieran. Si ustedes necesitan, por ejemplo, descargarse un video de internet para procesarlo, ustedes pueden descargarlo hacia esos archivos temporales. Lo único que les digo es que estos archivos temporales, cuando se reuse el mismo servidor, esos archivos temporales no se borran. Así que es importante que si ustedes quieren que no se comparta algo entre diferentes invocaciones en el mismo servidor, en ese caso pues que ustedes borren los archivos temporales cuando terminen de invocar su lambda. O no, a veces también es conveniente que ustedes quieren, por ejemplo, descargarse una librería o un binario o lo que sea, y ustedes pueden descargárselo y pueden reutilizarlo de hecho en las siguientes invocaciones, lo que va a crear que sean mejor rendimiento de tu aplicación. Pero bueno, es importante que tengan estos detalles en cuenta, el tema de la memoria y el tema de la cantidad de almacenamiento. Acá entonces yo por ejemplo le voy a poner 2000 megabytes de memoria y esto va a hacer que mi función sea mucho más rápida porque va a tener una mejor CPU. Pero bueno, antes de seguir con lo siguiente, vamos a venir aquí hacia el código y vamos a escribir un código que tenga más sentido, que no sea este código que tenemos acá, que es como que el Hello World. Entonces en este caso lo que voy a hacer es voy a agarrar esta API que me encontré por internet, que esto es una API que te retorna como que citas de personas célebres. Entonces vamos a utilizar esta API, que no hace falta pasarle una key ni nada, es súper simple de usar. Vamos a venir aquí, vamos a escribir un código. En este caso vamos a escribirnos aquí un código, vamos a escribirnos unas citas que nos vamos a traer. Vamos a, en este caso a utilizar await, ya que esta es una función como pueden ver asíncrona, así que podemos utilizar aquí await y vamos a utilizar fetch. En Node 18, que es la versión que estoy utilizando de Node en este ambiente, ya podemos acceder directamente a fetch como si estuviéramos en un navegador. No necesitamos utilizar HTTP, que es horrible utilizarlo, este módulo, así que lo voy a borrar. Vamos a utilizar fetch, vamos a pasarle la URL y vamos a convertir el resultado de JSON a un objeto de JavaScript. En este caso es un arreglo de quotes. Y vamos a enviar esto acá en la respuesta para que ustedes vean qué es lo que tenemos ahí en ese quote. Entonces vamos a invocar esta función. Le voy a dar siempre que darle desplegar aquí, deploy. Si no, lo que van a estar invocando va a ser una versión vieja. Entonces vamos a venir a test, o podríamos testear aquí mismo también dándole clic acá a este test que nos acabamos de crear. Le damos clic y aquí nos va a dar el resultado de la invocación. Como pueden ver, el resultado fue esta respuesta, que lo que tiene es la respuesta esta que vino de la API. La estamos trayendo aquí directamente. Entonces en este caso yo lo que quiero es la posición 0 de este arreglo, así que vamos a hacerlo aquí simple. Vamos a agarrar acá y vamos a sacarle la posición 0, vamos a meterlo en esta variable y ahí tenemos el objeto que está en la posición 0. No se preocupen mucho por el código, que el código al final no es lo más importante de esto, sino que es el funcionamiento de todo esto. Entonces tenemos un servicio acá que consumimos una API y nos trae un resultado.
Ahora vamos a agarrar ese resultado y vamos a utilizar un servicio que se llama Amazon Translate, que nos va a ayudar a nosotros a que cuando le pasemos un texto, él nos va a traducir y nos va a dar un resultado. Por ejemplo, yo voy a pasarle un texto en inglés y quiero que él me lo traduzca a español. Si yo le pasara un texto como este, vemos que aquí nos da el resultado que dice: los amigos muestran su amor en tiempos de problemas, no en tiempos de felicidad. Muy buena esa cita. Pero bien, ¿cómo nosotros ahora podemos desde nuestro código de JavaScript comunicarnos con los demás servicios, como podrían ser Amazon Translate o podrían ser las bases de datos, objetos que estén en S3, cualquier otro servicio de Amazon Web Service? Bueno, para eso Amazon creó lo que serían las SDK o Software Development Kit, que son un conjunto de librerías, en este caso hechas para JavaScript, con las cuales nosotros podemos utilizar los diferentes servicios de Amazon Web Service mediante código de JavaScript. Esto, lo interesante que tiene es que en el ambiente este que se nos crea acá de Node.js, aparte de tener Node, Amazon ya también nos provee o nos instala las SDK de Amazon Web Service en una versión específica que la pueden encontrar por acá. Esta es la versión que se usa en Node 18, en Node 16 sería 14, 12, etc. Entonces para Node 18 ya viene configurado con las SDK en la versión 3, lo cual nosotros vamos a estar utilizando hoy. Pero no obstante, es muy común también que nosotros, si escribimos el código en nuestro editor de código o lo que sea, nosotros nos instalemos las dependencias con npm y hagamos todo normal como se hace con Node.js. Pero en este caso que yo estoy probando aquí en el ambiente este que estoy acá, aquí no tengo opción de instalarme librerías ni nada, pero gracias a que esta SDK se encuentra ya instalada en este ambiente, no necesito instalármela, simplemente las puedo importar directamente. Así que vamos a llegar acá, nos vamos a importar esta librería que va a ser Translate Client. En este caso nos creamos un cliente para utilizar ese servicio de Translate y vamos a utilizar este comando con el que vamos a ejecutar la función de Translate. Yo le voy a dejar la documentación de esta librería acá en la descripción para que ustedes puedan leer cómo funciona todo eso. Como pueden ver por acá, ahora existe una documentación que está en preview y aquí ustedes pueden encontrar los diferentes comandos con algunos ejemplos de cómo usarlos y demás y demás. Pero bueno, aquí vamos a escribir el código rapidito, Translate Client, y en este caso vamos a utilizar ese código de acá, ese cliente, para ejecutar este comando, que vendría siendo algo así. Nos creamos el comando y le damos enviar a ese cliente, ejecutamos ese comando y nos va a dar un resultado, y ese es el resultado que nosotros queremos enviar hacia atrás, hacia el que llamó a este evento. Entonces le vamos a dar desplegar. Este código se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan copiar y pegar si lo desean. Además que, como les decía, les voy a dejar también la documentación. Entonces, una vez que invoquemos este evento, veamos que nos va a dar un error. Y este error es muy importante que sepamos identificarlo. Casi siempre cuando ustedes invoquen su evento desde las funciones lambda, no van a ver el resultado directamente aquí. Los resultados estos ustedes los van a ver desde acá, desde monitor. Ustedes van a meterse aquí donde dice logs y aquí en CloudWatch Logs le dan clic. Y si ustedes hacen la invocación, por ejemplo, desde un API Gateway o lo que sea, aquí ustedes van a ver los resultados de las invocaciones de sus lambda. Pueden darle incluso aquí donde dice Search of Log Group. Aquí pueden ver todos los resultados, pueden filtrar por tiempo, etcétera, etcétera. Yo voy a decir en los últimos 5 minutos, que es lo que tenemos por acá. Incluso aquí en display le puedo decir expandir todas las rows o colapsarlas. Y bueno, en fin, aquí vamos a ver nosotros el resultado o por qué falló la invocación de esta función. Y nos está diciendo que tenemos un error de acceso denegado. Nos dice que nosotros no tenemos acceso a este servicio de Translate Text desde esta función lambda. Porque cuando nosotros nos creamos la función lambda, junto con la función lambda se nos crea un rol. Y ese rol es como que el que va a decir cuáles son los permisos que va a tener esta lambda. Y por defecto los únicos permisos que va a tener la lambda va a ser permisos para escribir los logs de los errores que hayan o los console logs que ustedes escriban en el código, los va a escribir hacia CloudWatch, que es este servicio que les acabo de mostrar, que es donde se muestran los diferentes logs. Ese es el único permiso que tiene tu lambda, pero nosotros podríamos venir acá hacia configuración y en esta parte de permisos, veamos que de momento solamente tenemos CloudWatch Logs, podríamos agarrar este rol que está aquí y asignarle más permisos. Y ustedes van a ver que es muy simple, le vamos a dar clic aquí al rol.
le voy a decir aquí añadir permisos, attachar policies. La policy es como que un documento que dice cuáles son los permisos que va a tener cierto rol, usuario o grupo. Esos temas yo se los comparto más en otro video que hablé específicamente de IAM. Pero bueno, en este caso es muy simple. Solamente vamos a buscar el servicio Translate y vamos a darle permiso de lectura al servicio de Translate. Ustedes también podrían crearse como que policy específica para los permisos que ustedes quieren darle a su lambda, que es la mejor práctica. Pero en este caso, para simplificar, vamos a seleccionar este. Y ya con dar ese permiso a ese rol, veamos que ahora nosotros podemos desde acá ejecutar la función lambda. Vamos a darle aquí en code, vamos a ejecutarlo aquí directamente, que se me hizo más fácil. Le doy test y nos da un error. Pero en este caso es validation exception. Es un error de validación. Ok. Deja ver por acá. Es que el target language. En este caso yo decidí agarrar el target language. Esto por el copy pega que hice. Vamos a poner el lenguaje de origen va a ser inglés y el lenguaje de destino va a ser español. Vamos a darle deploy. Y aquí entonces vamos a probar nuestra función de vuelta. Y ahora sí. Y aquí entonces vemos que ya podemos interactuar con ese servicio sin tener ningún tipo de errores de permiso porque se lo dimos al rol que tiene esta función lambda. Ahora, otras cositas que se pueden hacer aquí para que esto quede un poquito más realista es, por ejemplo, vamos a utilizar la información del evento. Veamos que, como les decía, el evento este va a depender del que va a originar el evento. Si el que lo origina es API Gateway va a tener una estructura específica, pero si lo originan cualquiera de estos otros va a tener estructuras diferentes. Pero bueno, en el caso de API Gateway, vamos a venir acá a nuestro evento de prueba, test, y veamos que aquí nosotros podríamos recibir, por ejemplo, por los Query String Parameters, que son los parámetros estos que se ponen arriba después de signo de interrogación. Ustedes pueden pasar diferentes parámetros. Estos son lo que son los Query String Parameters. Bueno, ese Query String Parameter yo, por ejemplo, podría poner uno que sea el idioma, y en este caso le voy a poner español. Como que este idioma sea algo que sea dinámico, que no sea un idioma siempre que sea español, que ustedes puedan enviar citas en italiano o cualquier otro idioma. Entonces, en este caso, nosotros vamos a recibir el lenguaje por acá por los Query String Parameters. Déjame darle guardar a esto, save. Y aquí en el código yo voy a agarrar ese evento y vamos a utilizar event.queryStringParameter.idioma. Le vamos a dar desplegar y ahora vamos a probar esto con el idioma este que nosotros configuramos, que va a ser español. Así que queremos que esto sea en español. Vamos a ver si funciona. Y aquí tenemos el resultado en español. Si nosotros aquí le pusiéramos otro idioma, como por ejemplo uno de estos que se soporta aquí, vamos a ver, italiano es IT. Bueno, si nosotros aquí le pasáramos IT, entonces obtendríamos nuestra cita en el idioma italiano. Vean acá. De esta manera, que no entiendo muy bien qué es lo que significa, pero bueno, ahí está en italiano. Entonces, eso es importante. El evento recibe información. Además, aquí nosotros vamos a recibir otro objeto que va a ser el context, que va a ser el contexto de la ejecución esta, que esto después lo podemos ver con más detenimiento capaz en otros videos. Ustedes pueden verlo en la documentación. Y además, otra cosa que también se usa mucho acá son lo que son las variables de ambiente. Si ustedes vienen acá a configuración, yo podría agarrar, por ejemplo, este tema de acá que es la API esta, y en vez de ponérsela aquí hardcodeada en la función, podríamos crearnos una variable de ambiente y podríamos acceder a ella con process.env, por ejemplo, API. Y ahora, esta variable de ambiente que yo me voy a crear siempre van a estar dentro de process.env en el caso de Node, y después el nombre de la variable de ambiente. Esa variable de ambiente ustedes pueden configurársela acá en Environment Variable. Le damos a editar, añadir nueva variable de ambiente. Le voy a poner API y le pego esta variable de ambiente. Y esta, la ventaja que tiene es que yo puedo modificar la variable de ambiente sin tener que modificar mi código fuente, que casi siempre por ese tipo de cosas que se usan este tipo de variables, son dinámicas. Le damos guardar y ahora venimos aquí al test y esto sigue funcionando correctamente. Y otro de los temas que me parece también muy útil es aquí en configuración. Ustedes pueden ver aquí en esta parte function URL que ustedes pueden crearse una URL directamente sin tener que utilizar API Gateway. Esto fue añadido recientemente. Ustedes pueden darle crear nueva function URL. Le puedo decir que no quiero ningún tipo de autenticación. Le damos aquí guardar. Y ustedes van a ver que se nos crea una función, que esa función al utilizarla o una URL
se nos invoca directamente la función nuestra, que en este caso vamos a pasarle aquí, por ejemplo, el lenguaje que sea español. Y aquí tenemos nuestra cita en español. Vean que nos dio un error acá, que como les decía, este tipo de errores aquí, si nos da un error en este caso porque no especificamos el idioma, nos dice internal server error. Si nosotros queremos ver dónde está el error que ocurrió aquí, ¿dónde tenemos que hacerlo? En CloudWatch. Ustedes van acá a la función, van a monitor, van aquí a los CloudWatch logs y aquí les va a salir el error que ocurrió. Pero bueno, ya yo sabía cuál es el error que iba a ocurrir, que era ese. Yo podría, por ejemplo, aquí en el código, si el usuario no me pasa ningún idioma, decirle que por defecto agarre español y de esa manera entonces ya no voy a tener más ese problema, ¿no? O además podríamos poner aquí esta función dentro de un try catch y manejar los errores en el catch y se pueden hacer un montón de cosas. Pero la idea es que nosotros entonces podríamos utilizar esto y ahora por defecto va a utilizar español. Que vemos que sigue fallando. Bueno, vamos a agarrar aquí, vamos a decirle que así, que si esto no tiene nada, pues que no lo evalúe porque si no me va a dar un error acá como siempre, de que este objeto de acá está indefinido. Así que vengo acá, ahora le damos aquí refrescar y ahora sí, por defecto va a agarrar español y por acá le dejamos una cita, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Entonces, como pueden ver hasta aquí, Amazon Lambda es uno de los servicios especiales de Amazon Web Services, por eso es mi servicio favorito, porque ustedes pueden utilizarlo de una manera súper fácil, solamente tienen que enfocarse en escribir su código fuente, que ya ahí tiene su propia complejidad, pero no tienen que preocuparse por aprovisionar servidores, ni por administrar, ni por nada de este tipo de cuestiones, sino escribir su código fuente. Pero también es importante que sepan sus limitaciones y sus casos de uso. Por eso, acá también sepan que en configuración estuvimos viendo que aquí en General Configuration tenemos una memoria que como máximo puede ser 10 GB de memoria RAM y 10 GB de almacenamiento. Pero además tenemos acá un timeout que es el tiempo máximo en que se va a ejecutar tu lambda. Si la lambda en este caso se ejecuta por más de 3 segundos, pues a los 3 segundos ya Amazon corta la ejecución de tu función y lanza un error a el que esté invocando esta función. Pero nosotros podríamos incrementar este timeout, por ejemplo, hacia un máximo de 15 minutos. Y es importante que sepan este límite de 15 minutos, que es un límite sólido, que no se puede cambiar, que si ustedes tienen procesos que se invoquen por más de 15 minutos, pues Lambda no es un buen servicio para ejecutar este tipo de procesos. En ese caso, podrían utilizar otro servicio como Amazon Batch, o EC2, o Fargate, o cualquier otro. Pero Lambda está hecho sobre todo para cosas que se invoquen rápidas, funciones que se invoquen con corta duración, que pueden tener un máximo de 15 minutos, pero ojo con esto, son 15 minutos que ustedes tienen como máximo en Lambda, pero eso también va a depender de los servicios que estén utilizando Lambda, porque API Gateway también tiene su propio límite, y API Gateway, por ejemplo, tiene un límite de 29 segundos. Entonces, si ustedes invocan una API y llega a más de 29 segundos, ya API Gateway va a retornar un error, y no importa que Lambda tenga pues más de 29 segundos de que se puede ejecutar, porque ya directamente el usuario lo que va a recibir va a ser un error. Entonces sepan el límite que tiene Lambda y el límite de los servicios que invoquen tu función Lambda también. Y otro de los límites que también es importante que conozcamos es el límite del payload, que viene siendo como que el evento este que nosotros recibimos va a tener también un límite que va a poder ser de 6 megabytes en caso de que ustedes lo invoquen con API Gateway, o puede ser de 256 kilobytes en caso de que lo invoquen con otros servicios que también tienen sus límites, como puede ser SNS o SQS. Entonces es importante que conozcan esos límites también. No pueden, por ejemplo, mandar un video de 5 GB a Lambda y pensar que Lambda va a poder procesarlo, porque Lambda tiene un límite de lo que puede recibir en este payload. Si ustedes quieren aquí procesar un video, lo van a subir ese video a S3 y aquí ustedes van a recibir la URL de S3 y entonces aquí pueden entonces procesar ese video que ya está guardado en otro servicio que sí puede recibir un payload más grande. Y el otro límite que también es muy importante que conozcamos es el límite de la cantidad de código que ustedes pueden meter en su función. Las funciones, como les decía, es importante que sean lo más pequeñas posible. Cuando ustedes escriban su código de su función y lo compriman y lo vayan a subir hacia acá, hacia Amazon, con su archivo zip, ese archivo zip va a tener un límite máximo de 50 megabytes y además
cuando ustedes decompriman ese archivo zip, puede tener un máximo de 250 megabytes. Por lo tanto, a veces si ustedes quieren utilizar unos binarios que son muy grandes o lo que sea, van a tener que descargárselo cuando estén ejecutando la lambda, porque no van a poder como que empaquetarlo en el código de la lambda en sí, porque sería muy pesado. Y esos son algunos de los límites interesantes que quería compartirles. Importante entonces que sepamos eso y los casos de uso de lambda, que vendrían siendo todo lo que tienen que ver con ejecutar código, que sea poca cantidad de código para cosas que sean procesos que se ejecuten con corta duración, como podría ser, por ejemplo, un procesamiento de imágenes, APIs, microservicios, asistentes virtuales, procesamientos de datos en tiempo real y este tipo de operaciones que están perfectas para utilizarlo con Lambda. Así que bueno, espero entonces que este video les haya gustado. Si es así, me dejan un me gusta y me dejan un comentario, que siempre los leo todos y me emociona ver los comentarios que ustedes me dejan y me motiva muchísimo a hacer otros videos. Y esperen muchos más videos que voy a estar haciendo acerca de Lambda y Amazon Web Service. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones. Bye.